En este miércoles de la primera semana de Cuaresma, la Iglesia nos propone reflexionar en el texto de Lucas 11, 29 al 32. El texto dice así: En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. En estos días los temas que nos propone la Iglesia para nuestra reflexión son para ayudarnos a vivir la Cuaresma en profundidad y ayudarnos a mejorar como personas. El texto de ayer nos invitó a meditar acerca de la oración de Jesús, y el de hoy nos invita a meditar acerca de la necesidad de convertirnos. El texto empieza presentándonos a Jesús rodeado de gente que prácticamente lo aplastaba. Podemos imaginar a gente de mucha necesidad, tanto material como espiritual, que veían en Jesús una solución al sinsentido de sus vidas. En este contexto, dice el texto que Jesús se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Por generación hay que entender a la gente de este mundo, aquella superficial, indiferente, irresponsable y muy preocupada por las apariencias. Jesús dice que esta gente le pide un signo. No se sabe exactamente a qué signo se refiere, si se trata de un signo que demuestre que Él es el Mesías, o si se trata de un signo que demuestre que hacía milagros con el poder de Dios, pues un poco antes Lucas nos dice que lo habían acusado de hacer milagros con el poder del Belcebú. O si se trata de un signo que demuestre que aquel que se convierta a su camino realmente alcanzará la felicidad. Pues inmediatamente antes le había dicho a una mujer que felices son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Según el texto, Jesús dice que Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, y lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación, es decir, para los de este mundo. Bueno, pues Jonás fue un profeta enviado a los ninivitas, a una nación pagana, para que se conviertan a Dios. Y el paralelo de Jonás con Jesús es que ambos han sido enviados para que la gente se dé cuenta de cómo están viviendo sus vidas, abran los ojos, se arrepientan y vuelvan a Dios. Por lo tanto, parece que aquí le piden a Jesús un signo que garantice que la conversión de la que habla efectivamente lleva a la felicidad. Entonces Jesús da dos ejemplos de conversión. El primer ejemplo es el de la reina del sur, o la reina de Saba, cuyo reino parece que abarcaba lo que hoy es Etiopía y Yemen. Ella viajó desde muy lejos a la tierra de Israel, solo para escuchar la sabiduría del rey Salomón, una sabiduría cuya fuente era el Dios verdadero. Y este encuentro con Salomón parece que le cambió la vida. El segundo ejemplo es el de los habitantes de Nínive, que al escuchar la predicación de Jonás, que fue enviado por Dios, todos se convirtieron. El texto de Lucas quiere dejar en claro que Jesús es más que Salomón y que Jonás. Y en consecuencia, y con mayor razón, deberíamos hacer como la reina del sur y los ninivitas, escucharlo y convertirnos. Por tanto, la enseñanza del texto de hoy es la conversión. La palabra conversión viene de la palabra latina versus, que significa dar vuelta, girar, ir en adelante en sentido contrario, y del prefijo con, que significa hacerlo completamente. Si lo aplicamos a la vida espiritual, conversión significa cambiar completamente de vida. Estar viviendo de una manera y ahora empezar a vivir de una manera totalmente contraria,
Es decir, dejar el pecado totalmente y vivir en adelante a la luz de Dios. Desde el punto de vista del cristianismo, conversión es darse cuenta y tomar conciencia de que no es posible volver a Dios y ser feliz si dejamos que nuestras vidas se encuentren sumergidas en el pecado y se guíen por los valores del mundo. Y decimos que estamos siendo guiados por los valores del mundo cuando nuestro primer y principal interés en la vida es buscar lo que propone el mundo. Esto es, tener cada vez más bienes, más comodidad, más seguridad, más honores, más fama y reconocimiento, y más autoridad y poder. Quien vive según estos valores, en cada decisión que toma, naturalmente va a elegir aquella alternativa que le dé más riquezas, lo haga quedar bien, ser más conocidos y tener más control y poder. Pero sucede que cuando vivimos guiados por los valores del mundo, no nos interesan los demás y solo nos preocupa nuestro bienestar personal. Ahora bien, Jesús nos enseña que dejarnos guiar por esos valores no nos lleva a la felicidad, pues por alcanzarlos no tendremos escrúpulos en pisar a los demás, en hacer trampa, en sacar la vuelta, en coimear, en levantar mentiras, evadir impuestos, cometer fraudes y, en fin, en tener y ganar a como dé lugar. Pero Jesús nos enseña que esto, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Él y por ende nos aleja de la felicidad. La buena noticia de Jesús es que si queremos ser realmente felices, tenemos que dejar que nuestras vidas se rijan por los valores del reino de Dios. Y los valores de su reino son dar, compartir, servir, ayudar, perdonar, ceder y preocuparse de que todos, incluso los enemigos, vivan bien y no pasen necesidad. Y debemos hacer esto aunque nos quiten, nos hagan daño y aunque perdamos. Jesús nos enseña que si vivimos así, Dios estará con nosotros. Nunca nos faltará lo que necesitamos para vivir y nosotros y nuestro entorno gozaremos de felicidad en este mundo y después de eterna felicidad. Como ven, los valores del reino son radicalmente opuestos a los valores del mundo. Convertirse, por tanto, significa dejar de vivir según esos valores mundanos y empezar a vivir según los valores del reinado de Dios. Y esta conversión consiste, primero, en darnos cuenta que seguir los valores del mundo no nos ha dado la felicidad deseada. Y nos podemos dar cuenta de esto al revisar nuestras vidas y comprobar que si bien puedo reconocer que tengo bienes, seguridad, comodidad, fama y autoridad, en realidad no me encuentro feliz, pues no me siento querido. Tengo una familia que no es unida, tengo amigos que me buscan por interés, vivo preocupado por no perder lo ganado y tal vez esperando que no se descubran las malas artes que he usado para conseguir lo que tengo. En fin, no duermo bien y encima me siento solo. ¿Vale la pena vivir así? Y segundo, darnos cuenta que vivir según los valores que propone Jesús sí producen real felicidad. Pues me rodearé de gente confiable, amigos en los que no hay engaño, recuperaré mi familia, dormiré tranquilo, viviré en paz, me sentiré querido y no experimentaré soledad. Pero eso significa que no me debe importar tener o no tener. No me debe importar ser famoso o importante o no serlo. La conversión cristiana consiste en dejar de lado el pecado para siempre y comenzar a vivir según los valores de Jesús. Pero sucede que vivir según la manera que Jesús propone es riesgoso, pues pierdo esas seguridades que dan tener bienes materiales. Bueno, pues convertirse al camino de Jesús supone, en primer lugar, confiar absolutamente en Dios, en que Él es un Dios amante y que nos quiere de una manera inimaginable. Y debo estar convencido de que si me arriesgo por Él, Él nunca me dejará. Es decir, mi única seguridad debe ser Él.
Esto, por supuesto, es el resultado de ir conociendo más y más a Dios por medio de la oración. Y en segundo lugar, haber tenido algún tipo de experiencia que me demuestre que efectivamente lo que ofrece el camino de Jesús es cierto. Por ejemplo, debo comprobar que es cierto que más feliz soy cuando comparto que cuando no lo hago. Comprobar que cuando soy generoso, nunca me falta. Que más feliz soy cuando perdono que cuando vivo con rencor. Que más feliz soy si actúo rectamente que si busco ganar a como dé lugar. Y que es cierto que estoy en paz y duermo mucho mejor cuando vivo en la verdad. Bueno, pues estas experiencias lo que hacen es animarme a arriesgarme, a convertirme, a dar un giro de 180 grados en mi vida y ponerme a caminar según las enseñanzas de Jesús. En conclusión, el camino de Cuaresma, y en particular el relato de hoy, nos invita a convertirnos de corazón, a que Él sea nuestra única seguridad. Y todos tenemos que convertirnos, pues siempre estamos tentados a abrazar lo que propone el mundo, que es ciertamente muy atractivo, pero muy engañoso. Pidámosle a Dios que nos dé luz para darnos cuenta de lo extraordinario que es el camino de Jesús, para seguirlo, y que nos dé su gracia para rechazar los engaños del enemigo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.